¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase que mi palabra vale mucho más? Yo googleé y escuché varias, más que el oro, más que cualquier otra cosa. O sea, mi palabra tiene mucho peso, ¿no? Antiguamente se hablaba mucho de eso, y la palabra, no, lo que yo digo se cumple. Entonces, habían contratos verbales que se cumplían al 100%. Como que al pasar los años, a veces eso no se ha respetado del todo. ¿Cuántos de ustedes han hecho un contrato, un convenio con alguien en algún tema laboral y les han quedado mal? A varios, ¿no? Que hacen un acuerdo verbal, un acuerdo entre dos personas y no se cumple. Estamos haciendo un par de arreglos en nuestra casa y hemos un maestro, ¿no? que habíamos hablado. Entonces me dice, hablamos con el maestro, acordamos un valor. Ya, perfecto, don Santiago. El lunes estoy ahí. ¿Qué pasó el lunes? No llegó, ¿no es cierto? Entonces les llamo, ¿dónde está? Estoy esperando. Ay, se me complicó. El jueves estoy ahí, ¿verdad? Entonces, las cosas que acordamos no necesariamente se cumplen. Hacemos contratos verbales que no se han cumplido. Pero hoy quiero hablarles de un contrato que se cumplió y que superó las expectativas. Quiero hablarles de un jefe que hizo un contrato verbal con sus trabajadores y pues que la historia nos enseña grandes lecciones sobre el carácter de Dios. Y por eso le he llamado a este mensaje así: un contrato justo. Porque podemos tener un contrato justo y te pueden pagar lo acordado, pero el trato no es tan justo. Quizá tú tienes un trabajo y en el trabajo te están pagando lo que acordaron, pero el trato, el ambiente laboral y todo no es tan justo, no es tan amable, no es lo que tú quisieras. Pero esta historia nos habla mucho de esto. No sé si usted ha escuchado esta parábola. Y las parábolas son historias metafóricas que Jesús contó para enseñar una verdad. ¿Me acompañan? Leemos esta parábola. Mateo capítulo 20, por favor, abramos nuestras Biblias o me siguen en la pantalla. Mateo capítulo 20, empezamos en el versículo número 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estás aquí o están aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Qué injusto. Mi añadido ahí, ¿no? Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos.
Algunas características generales de esta parábola. Bueno, esta historia se narra solo en el Evangelio de Mateo. Solo el Evangelio de Mateo cuenta esta historia. Y saben ustedes que la jornada laboral de aquella época era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Trabajaban un poquito más. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. La plaza era un lugar donde tenían alguna esperanza de encontrar empleo, que salían a encontrar empleo. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán acá en la Granados y 6 de diciembre, ¿verdad? Ahí era un lugar donde muchos se paraban para buscar empleo y iban los contratistas o alguien que quería un arreglo para su casa, iban hasta ese lugar y contrataban. Así mis papás hicieron varias veces. En mi natal Tumbaco, en el parque, igualito era así aquella época. Entonces uno iba y contratabas a alguien y a veces te salía bueno el maestro, como decía mi mamá, que ahorita le veo que está acá, ¿vale? Algunos salían buenos y algunos no salían tan buenos. Algunos cumplían y algunos no cumplían según lo acordado, ¿cierto? Algo así es lo que está pasando, ¿verdad? Eso es lo que nos cuenta la historia. Ahora, sale muchas veces el dueño. Salió temprano, es decir, como a las 6 de la mañana. Salió a la hora tercera, 9 de la mañana. Salió a cerca de la hora sexta, mediodía. Salió a la hora novena, 3 de la tarde. Y sale a la 11ª hora, a las 5 de la tarde, faltando una horita para que se acabe la jornada laboral. Salió varias veces, salió 1, 2, 3, 4, 5 veces. Sale a contratar este jefe, ¿no? Este dueño. Ahora, el significado, hay muchos significados sobre esta parábola, la verdad, hay muchas enseñanzas, pero el significado, uno de ellos, creo yo, que está muy relacionado con la pregunta que hizo Pedro. Ustedes saben cómo era Pedro, ¿no? A mí me encanta el personaje de Pedro, porque a pesar de todas sus imprudencias y arrebatos, Dios cómo le usó poderosamente. Pero Pedrito, versículo 27 del capítulo anterior, o sea, unos 3 versículos antes, si usted va a Mateo 19, versículo 27, le hace esta pregunta a Jesús. Le dice: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Pedro estaba un poco reclamando su pago, ¿no? Señor, hemos dejado todo. Pedro hasta tenía esposa y todo. Nosotros hemos dejado todo por ti. Ya, pues después de haber recorrido, y esto ya es como al final del ministerio de Jesús. Entonces ya hemos recorrido un par de años contigo. A ver, cuéntame al final, ¿qué ganamos con esto? ¿Cuál es mi ganancia? ¿Qué beneficio tengo de eso? Bueno, si ustedes leen los 3 versículos siguientes, habla sobre que las recompensas obviamente están en el cielo, que le dice Jesús. Pero termina diciendo el capítulo 19, dice: pero los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y continúa el capítulo 20, porque el reino de los cielos es semejante. Entonces está queriendo enseñarle una verdad a nuestro querido e impulsivo discípulo Pedro, como muchos de nosotros a veces somos, ¿verdad? El asunto es los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿No es algo injusto? ¿O le parece justo esto? ¿Usted no le parece justo que usted está haciendo una cola ahí para el banco o para comprar algo y viene alguien y se mete? Ey, yo llegué primero. Y como yo llegué primero, entonces tengo beneficios de llegar primero. ¿Cómo es que el que llega tarde sale con la mejor tajada? Y empeora el caso. Imagínense que se cola y además cuando tú llegas quizá ya se acabó la atención, por ejemplo. ¿Y usted cómo responde ahí? Yo aprendí en la palabra de Dios en el domingo: los últimos serán primeros, los primeros. ¡Gloria a Dios! Usted se pone feliz, ¿no es cierto? No, nos parece injusto. Reclamamos: ¿cómo puede ser posible? Pero el reino de los cielos es semejante a. Es increíble cómo Dios nos enseña, Jesús nos enseña a través de las parábolas. Usted lea las parábolas, son tan ricas de enseñanza. Es tan lindo leer las parábolas porque muchas empiezan así: el reino de los cielos es semejante a. Y el reino de los cielos es un cambio de pensamiento. Dios nos quiere mostrar algo. Lo que para ti es justo no necesariamente es justo para Dios. La justicia humana no necesariamente es la justicia de Dios. Ahora,
cuando yo veo que Dios, que Jesús cuenta esta parábola y está hablando de esta expresión de los últimos primeros y primeros últimos, definitivamente Dios está mirando la actitud de nuestro corazón. Y vamos a ver un poquito sobre esto. Avancemos un poco en la historia. Regresemos a nuestra historia, capítulo 20, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Las parábolas judías, las historias judías, en las historias judías, las figuras de autoridad como un padre de familia solían representar a Dios. Qué bonito, ¿no? Entonces, cuando hay una figura de autoridad así en las parábolas, representan a Dios. Entonces, el dueño del viñedo está representando a Dios. Ahora, este primer versículo nos muestra que este dueño, este dueño del viñedo es propietario de todo y él toma la decisión sobre sus bienes. Pero también me encanta ver cómo este dueño, este padre de familia, toma la iniciativa para salir a buscar a sus obreros. ¿Qué dueño, si usted quizá tiene empleados o dirige alguna empresa o tiene algún negocio que tiene empleados, qué dueño sale a buscar 5 veces a trabajadores? No es buen negocio, pues. Por último sale mañana, sale otro día, pero no le contratas hasta el final faltando 1 hora, ¿verdad? Como que no es tan buen negocio. Pero ¿saben qué? En esta parábola podemos ver el carácter de Dios. Porque al parecer el dueño estaba más interesado en bendecir a la gente que estaba ahí en la plaza sin trabajo que en su propio negocio, en su propio viñedo. ¿No es cierto? Vemos a un dueño bondadoso y que sale a buscar a quien está necesitado. Voy a repetir eso de parte de Dios para usted. Este dueño es tan bondadoso que sale a buscar, él sale a buscar a quien está necesitando. Porque Dios sale en su encuentro muchas veces. A veces nosotros estamos como que esperando, no tomamos muchas iniciativas nosotros, pero Dios por su gracia y su misericordia sale a nuestro encuentro cuando estamos en necesidad. Amén. Hay momentos en este mensaje que usted decir amén fuertemente. Eso. Y hay momentos que hay que poner mucha atención. Con los jóvenes, cuando doy el mensaje, cuando les digo así que reaccionan al mensaje, después ya no se callan, ¿no? Entonces no me hacen caso. Entonces, no. Ahora silencio, ahora respondemos. Entonces, hay momentos para todo, ¿verdad? Pero me encanta ver el carácter del dueño, el carácter de Dios reflejado en esa historia. El reino de los cielos es el dominio del rey, donde él puede decidir con libertad a quien da más, si así lo desea. El dueño, ese padre de familia, como le decía, sale y irrumpe en la vida de quienes estaban en la plaza con una esperanza de conseguir un trabajo. Pero veamos el siguiente versículo, el primer contrato. Y habiendo convenido, versículo 2, con los obreros de un denario, en un denario el día, los envió a su viña. Esto me hace pensar que hubo una conversación entre el dueño y los empleados. Porque claro, tú conversas, como me ha pasado con mi trabajador, y dices, a ver, con este trabajo, ¿cuánto acordamos? Esto acordamos, ¿no es cierto? Llegas a un acuerdo, eso pasó. El dueño les dice, miren, tengo que hacer esto en el viñedo, jornada por este día de 6 a 6, te puedo pagar un denario. No se puede hacer una relación numérica o de valor, cuánto sería un denario ahora, pero lo que sí entiende, estaba leyendo un poco sobre esto, es que un denario era el pago justo por un día de trabajo. Era el pago acordado, regulado, justo por un día de trabajo. Entonces ellos aceptan, un denario está bien, vamos a trabajar. ¿Cuál es la motivación de estos primeros contratados? ¿Por qué van a trabajar? Porque necesitaban el dinero, ¿no es cierto? Y porque el pago les pareció justo, porque eso fue lo acordado. Esa fue su motivación. Ahora, si el dueño representa a Dios, ¿cuál sería la motivación correcta nuestra? Si Dios viene a nuestro encuentro, ¿cuál sería nuestra motivación correcta para ir delante de Dios?
ellos, su motivación era el dinero. Y era natural, era obvio porque necesitaban. Pero recuerden que la parábola nos quiere dar una enseñanza. Y el dueño representa a Dios. ¿Saben qué? A veces nosotros nos acercamos a Dios como un Dios bombero que nos quiere solucionar los problemas, ¿verdad? Y que canjeamos un poco la bendición. Le decimos al Señor: Señor, yo voy a ser obediente si tú me das esto. Yo voy a ir a la iglesia si tú me cumples este milagrito. Entonces ese Dios bombero, ¿no? Que queremos que venga a nuestro auxilio, o ese Dios al estilo de un genio de la lámpara maravillosa que queremos que nos cumpla los deseos. Si tú me haces esto, yo voy a hacer esto. Oigan, pero Dios ya hizo mucho por nosotros. Dios ya murió en una cruz por amor a ti y por amor a mí. Y a veces nosotros canjeamos la relación con Dios, el ir con el padre de familia, el dueño, si es que Él me da lo que yo considero que es justo. Me estaba acordando, mi nena de 3 años, Anto, le digo que coma, ¿no? El almuerzo. Él no quiere comer. Entonces el otro día le digo: mi amor, tienes que comer la comida. Entonces ella me responde: si yo como la comida, tú me das un helado. No, al revés. Si tú me das un helado, yo como la comida. Así me dijo. Me quedo pensando: si tú me das un helado. Momento, el comer es tu responsabilidad y es por tu bien, no porque yo debo darte algo, tú debes comer. Entonces, imagínense la relación con un padre: Señor, si tú me das un helado, yo te obedezco. Si tú me das esto, yo te obedezco. Si tú me das la familia, si tú me das el hijo, si tú me das el trabajo, si tú me das el viaje, si tú me das, yo te obedezco. Dios está hablando a sus vidas. Porque eso pasa, y esa fue la motivación de los primeros. Querían canjear la bendición, quieren el milagro, pero no necesariamente quedarse con el Dios del milagro. No necesariamente quedarse con Dios, solo quieren el milagro. Ahora, vamos más adelante, versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré, repitan conmigo, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de la hora sexta y de la novena, e hizo lo mismo. Entonces salió a las 9, salió nuevamente al mediodía y salió a las 3 de la tarde. Y a estos 3 grupos los invitó a trabajar en su viñedo y les ofreció pagar lo justo. No llegaron a un acuerdo, no dijeron un denario, no dijeron. Entonces ellos decidieron irse con el dueño, confiando en que el dueño iba a ser justo. Para eso se requiere un paso de fe, de creer que el dueño va a ser justo, de creer que esa persona no nos va a defraudar. Y así a veces hacen: no, crean mi palabra, yo no le voy a quedar mal, ¿no es cierto? Pero el hombre es falible. El hombre es falible, y creo que sí es bueno llegar a acuerdos entre seres humanos para que las cuentas estén muy claras. Pero esta es la relación entre Dios y su pueblo. Y Dios te dice: ven, yo te voy a dar lo que yo creo que es justo. Pero ¿saben lo lindo de esto? Es que Dios no solo es justo, porque si fuera entre la justicia humana, dice la palabra de Dios que no hay ni un solo justo, ¿no es cierto? Que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Pero Dios no solo es justo, sino también es un Dios bueno, es un jefe bueno. Qué lindo tener un jefe así, porque además de lo justo que era quizá este valor, te da la yapa y te da mucho más de lo que tú creías que puede ser justo. Pero gracias, este grupo amén, gracias. Este grupo favorito por ahora, ¿no es cierto? Pero cuán importante es que para que eso pase, los empleados crean en la bondad y la justicia del dueño. Porque para eso pasa, eso no iba a pasar, ellos no iban a vivir la experiencia si no tomaban la decisión de fe de entregar su día laboral. Usted transforma en nuestra vida, en nuestras decisiones, a ese Padre justo, a ese Dios justo. Ahora, regresemos a la pregunta de Pedrito. Pedro le dijo, el apóstol Pedro: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, Señor.
¿qué ganamos con esto? Yo te he entregado todo, yo te he servido desde mi juventud, yo te conozco desde años, voy a la iglesia sin fallar los domingos, yo voy a la academia, yo estoy aquí. ¿Qué me merezco? Pues los últimos quizá pueden ser los primeros y los primeros pueden ser los últimos. Imagínense ustedes lo que pasó con, entre comillas, el buen ladrón, ¿no? Que ya al final de sus días, ¿no es cierto? Él se acercó al Padre, se acercó a Jesús, y Jesús le invitó a ir hacia el Padre, estar con él en el reino de los cielos. Pero el joven rico, que dice que había cumplido toda su vida, todo lo que había hecho, había cumplido todos los mandamientos, se fue triste y no se fue con Jesús. Los últimos serán primeros y los primeros pueden ser últimos. Y a veces nos pasa a nosotros, hermanos queridos, la vida cristiana no se trata de años de cristianismo, se trata de ser fieles todo el tiempo, de permanecer. El estar por años de vida cristiana no te asegura nada. No vivas de glorias pasadas. Cada día tú disfrutas del amor de Dios, y este es el mejor momento para vivir en Dios. A veces solo vivimos, es que en el 1900, ¿cómo hubiera visto, pastor, cómo yo servía a Dios? Bueno, pero ahora, ¿cómo estás? Ahora es el tiempo de seguir con el fuego encendido en tu corazón. No vivas, no seas histórico espiritual. Vive hoy sirviendo a Dios con todo tu corazón, siguiéndole al Señor con toda tu pasión. Amén. Ahí era el amén. Ahí era el amén. Vamos a los últimos. Dice versículo 6. Dice: y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y le dijo: ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? ¿Y qué le respondieron ellos? Porque nadie nos ha contratado. Entonces él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Por qué alguien a las 5 de la tarde sigue ahí en la plaza, sigue en la 6 de diciembre en Granados, por poner un ejemplo, esperando ser contratado? No es normal. Cuando uno iba a contratar iba temprano, iba hasta mediodía y no había nadie. Pero eran 5 de la tarde y ellos seguían ahí esperando. Porque claro, mira, ellos vieron que el dueño llegó a las 6. Ellos vieron que el dueño llegó, ¿no es cierto?, a mediodía. Llegó a las 9, al mediodía y a las 3. Entonces están viendo lo que está pasando y tienen una esperanza de que pueda nuevamente regresar el dueño y que les pague algo. En algo ellos puedan sentirse bendecidos. Ellos no se fueron, ellos esperaron ahí a que el dueño, el padre de familia, regrese. Tenían una esperanza de que eso pase. Y hay veces nosotros, si a la primera no pasa como nosotros queremos delante de Dios, tomamos la decisión más fácil, tomamos otro camino. Pero a veces hay que esperar la respuesta de Dios. No a veces, siempre hay que esperar la respuesta de Dios, aunque parezca que la noche ya viene. Hay que esperar, aunque a otros le esté pasando. Digo, ay, pero qué lindo, a él está pasando. Así me pasaba a mí mis años de juventud, ¿no es cierto? Yo oraba por mi esposa desde los 14 años. He orado y tengo escrito, tengo evidencias, porque yo tengo un diario espiritual que yo oraba y escribía eso. Le mostré a mi esposa cuando nos casamos. 14 años, 20, 25, 28, 30. Y a veces hay que esperar las promesas que se cumplan en Dios. Porque tú puedes tomar la decisión. Quizá me hubiera casado con otra persona por casarme, porque si yo anheló casarme y no me quería casar tan grande, quería ser un papá joven. Esa parte no lo logré, estoy medio viejito y tengo una nena de 3. Pero a veces cuando sentimos que Dios nos responde, tomamos la más fácil y tomamos otra decisión. Me sorprende ver en la historia bíblica cómo ellos permanecieron todo el día esperando que el dueño regrese por ellos. Esperando que el dueño regrese por ellos. Y eso es un acto de fe, de esperanza.
Queridos amigos y amigas, si tú estás quizá en un momento difícil y no has encontrado salida aún, Dios puede darte salida, pero necesitas tener fe y confiar en que el Padre de familia, este Dios justo y bueno, saldrá a tu encuentro. Pero si tú estás en otra, si tú quieres que Dios te use, Dios quiere que Dios te hable, que Dios te confirme, que Dios te lleve a otro lugar, pero estás haciendo otra cosa, estás en el otro lugar, ¿cómo esperas entonces que eso pase? Tienes que estar en el lugar y en el momento que Dios quiere que estés para que las cosas pasen. Porque a veces estás en otro lado y te pierdes cuando el padre de familia salga a tu encuentro. Este dueño es muy bondadoso. Como decía, está claro que estaba más interesado en bendecir a la gente sin trabajo que en su propio viñedo. Saben que algunos manuscritos dicen que en este versículo que acabamos de leer, versículo 7, recibirán lo que es justo. En algunos manuscritos griegos no lo tienen y en varias versiones en español tampoco. De hecho, solo en la Reina Valera lo ponen, en ninguna otra versión ponen esto. Y esto nos da la idea de que hay una opción, de que incluso ni siquiera les ofreció lo justo. Solo dijo, vengan. Y aún así fueron. Porque su motivación ya no era solo el dinero, sino era ser redimidos por el Padre. Era ser abrazados por el Padre. Ya no solo era una paga material, ni que cubra sus necesidades, sino su motivación era estar como los otros, no en la calle, sino en la casa del dueño. Amén. Ahora avancemos, versículo 8 dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales del jornal, comenzando desde los postreros, los últimos, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. ¿Cuál sería la cara y la sorpresa de estos de la 11 hora, de los últimos? Que cuando les pagan a ellos primero, ven, pongamos un ejemplo, $50, ¿no es cierto?, el día. Y de pronto ellos que esperaban quizá unos 10. ¿Cuánto pagaría usted por una hora si vale 50 el día, no? Unos 5, 10, 20, y siendo generosos. Pero ven los $50. Yo correría a abrazarle al dueño. No, gracias porque eso necesitaba. Y das gracias porque ves algo más allá, porque no te lo mereces. Porque sabes que eso no te lo mereces, pero Dios te da más de lo que tú te lo mereces. Dice, y ahí es donde viene el agradecimiento, porque cuando tú te sientes tan bendecido, cuando Dios te da más de lo que tú crees que te mereces, la gratitud es mucho mayor y por eso dependes más de Dios. Entonces, cuán importante es la actitud del corazón. O sea, qué impresionante, ¿no? Cómo Dios hace las cosas y cómo la parábola intencionalmente empieza por los últimos, porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Pero dice, al venir también, versículo 10, los primeros pensaron que habían de recibir más. ¿Por qué pensaron eso? Pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Por qué pensaron que iban a recibir más? Porque vieron a los otros, porque si no veían, no se les pasaba esa idea por la mente. Pero cuando ven a los otros que les dan un denario por una hora, yo digo, por 6 horas me merezco más. Se compararon y tuvieron envidia. Tuvieron envidia de los favorecidos de Dios. Tuvieron envidia con quien Dios tuvo más bondad o gracia. Tuvieron envidia. ¿Y el resultado de la envidia cuál fue? Versículo 11. Y al recibirlo, digan conmigo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales que a nosotros, igualados estos. ¿No es cierto? No me dice yo, a ellos, o sea, como estos igualados, ¿no? A ellos los has hecho iguales que a nosotros. ¿Cómo te atreves? Qué orgullo, qué vanidad, qué envidia. Y el corazón lastimado, el corazón dañado, produce murmuración.
Y la murmuración es una herramienta de Satanás para destruir a la iglesia, para destruir a la familia. El diccionario define la murmuración como un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. ¿Usted ha murmurado? Eso es pecado. Cuando usted murmura contra alguien que no está presente porque se siente en desventaja, porque se siente que le parece injusto, porque quiere incluso en la murmuración lastimar a otra persona para que sienta lo que yo sentí, eso es pecado. La murmuración, la Biblia habla categóricamente sobre la murmuración y habla de cosas graves sobre la murmuración. Hermano querido, muchas veces la iglesia es víctima de la murmuración. Nos sentimos comparados y en desventaja por otros, porque Dios quizás más, o fue en un momento dado más bondadoso con otros, y tú te sientes en desventaja por eso. Y empiezas a criticar. Yo voy años en la iglesia, ¿por qué a mí no me invitan a servir en este lugar? ¿Por qué le invitan al otro? ¿Por qué está esta persona aquí? ¿Por qué está el equipo de acá? Hablando ministerialmente dentro de la iglesia, usted puede compararse también en su trabajo, muchas cosas. Y en la comparación siempre vamos a salir perdiendo. Usted no se compare, porque cuando se compara con alguien o va a salir perdiendo porque se va a sentir mejor y mira, yo soy mejor que tú, porque yo lo hago mejor, orgullo, pecado. O te vas a sentir inferior, con baja autoestima, y es pecado porque no te ves como Dios te ve. No te compares. A cada uno Dios tiene algo especial. Oigan, regresemos a nuestro querido Pedro, el apóstol Pedro. Él también cometió otro error en esto de la murmuración. Juan capítulo 21, versículo 20. Al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Muchos dicen que es Juan, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, preguntó Pedro: Señor, ¿y este qué? ¿Y qué hay de este? Y Jesús le dijo: ¿y a ti qué te importa? En otras palabras, o no. Y quiero que él, dice, si quiero que él permanezca vivo, si quiero que él que sea inmortal, por último, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. ¿Por qué te metes en lo que no te importa, Pedrito? Si yo al otro le quiero dar la vida conmigo hasta que venga, o sea, casi inmortal, imagínense, vamos 2000 años y más de que Jesús se fue al cielo. ¿A ti qué? Yo tengo algo especial para tu vida, ¿no es cierto? Enfócate en mí, disfruta de lo que pasa contigo, porque Dios lo usó grandemente a Pedro. Pero ¿por qué estás pendiente de lo que yo hago con los demás? ¿Acaso no puedo hacer? Y regreso al pasaje, dice la parábola. ¿Acaso, dice el dueño, no puedo yo hacer lo que yo quiero, por no decir otra palabra, lo que yo quiero con el dinero, con los recursos que yo tengo? Dice el dueño, ¿verdad? No se compara, hermano querido, y corte la murmuración. Si está usted hablando de alguien en el nombre de Jesús, pare ese pecado, pare ese pecado. Salmo 101:5 en la versión de las Américas dice: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Destruiré al que calumnia con alguien más. No hable de su suegra a sus espaldas, no hable de su suegro, no hable del pastor, no hable de los líderes, no hable de su amigo, de su cuñado. No murmure, no murmure. Si tiene algo contra alguien, dice la palabra de Dios, vaya y dígalo enfrente, pero no murmure contra nadie más. Amén. Los últimos serán los primeros, y así termina este pasaje. Los últimos serán los primeros. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? A los primeros, ¿no? Toma lo que es tuyo y vete. Casi como que si no te quedas sin pan ni pedazo, ¿no? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti.
¿No me es lícito? ¿No puedo hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Qué fuerte eso. Podemos tener envidia de Dios porque Él es bueno con otros y quizás siento que no conmigo. Pero quizás tú tienes que ser, y cierro con esto, el ejemplo de los de la 11ª hora con la actitud correcta. Los primeros fueron llamados primero, contratados, hicieron un acuerdo, pero su corazón no era de estar con el padre de familia. Mientras los últimos esperaron con paciencia, esperaron en el Señor. Y regreso para terminar mi historia de cómo encontré a la mujer de mi vida. A los 30 años, yo el Señor pone en mí cambiar la forma en que yo había orado por años. Yo tenía una lista en la que yo le pedía características físicas, emocionales, espirituales, sociales, económicas, todo tenía una lista, ¿no? Lo que a mí me parecía justo, que sea una mujer de Dios, o sea, cosas buenas también, ¿verdad? Pero llega a los 30 y no pasa, pues no encuentro a la mujer de mi vida. Y lo peor es aún, que casi soy como, o sea, casi me voy de la plaza porque tuve algunas relaciones fallidas, ¿no? Y Diosito me regresó a la plaza a esperar el momento indicado. Y cambio mi oración y yo le digo a Dios ahora: Señor, no te voy a pedir nada. Corté esa lista simbólicamente. No te voy a pedir nada, ni física, ni espiritual, ni ministerial, ni emocional, nada. Y mi oración fue: Señor, escoge tú por mí. Tú me amas tanto a mí que sabes lo que yo necesito. Escoge tú por mí. Y de pronto la vi pasar. Y la vi pasar literal. Ella asistía al grupo de jóvenes ya 2 años y yo no me había fijado en ella, no tenía intención en nada con ella. Y un día que entra, yo le veo diferente, como que me llama la atención. Y entre mí me pongo a orar y le digo: Señor, ¿estás respondiendo a mi oración? Porque yo no me había fijado en ella, pero ella estaba orando por mí. Esa es otra historia, no, mentira. Y aquí no está para que diga lo contrario, ya mismo viene. Pero se dan cuenta que a veces tenemos que orar de manera correcta y esperar el tiempo oportuno. Aunque llegue la 11ª hora, Dios va a cumplir sus promesas. Porque Dios es un Dios de promesas y Él sabe lo que tú necesitas. Aunque quizá lo que has pedido no te llegue, Dios cumplirá sus promesas, no tus deseos. Porque pedimos y no recibimos, porque pedimos mal para nuestros propios deleites. Quizá hay que cambiar la oración, cambiar la estructura, porque tú estás encasillado en que esto quiero y tú piensas que Dios es del malo cuando tú estás pidiendo de manera incorrecta. Porque Dios sabe lo que es mejor para tu vida, porque Dios es un Dios justo. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra expuesta, Señor. Y gracias por revelarnos a través de esta parábola ese Dios justo y bueno que eres tú. Que no solo que has hecho pactos o un contrato justo con nosotros, sino nos has tratado con amor. Has tenido un trato justo y bueno con nosotros. Y nos amas tanto que quieres lo mejor para nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias porque podemos ver tu carácter en esta parábola, Señor. Pero mi Dios, ayúdanos a tener la actitud correcta. No buscarte a ti solo por los beneficios. No buscarte a ti solo porque me des el milagro o me cumplas algo. Tú ya has hecho mucho, ya has muerto en una cruz por amor a mí. Y aunque quizás no me des más, Señor, yo te voy a amar igual. Aquí estoy, Señor. Perdóname si en mi corazón ha habido la actitud equivocada. Perdóname si he murmurado, si he criticado, si he chismeado. Señor, perdóname. Quita de mí la envidia, quita de mí el orgullo. Sana mi corazón, porque la murmuración viene producto de un corazón quizá dolido. Sana mi corazón y ayúdame a callar, a refrenar mi lengua cuando quiero criticar o murmurar de alguien, en el nombre de Jesús. Y ayúdame a estar y esperar en el momento
correcto para que tú vengas a nuestro encuentro, Señor. Y si tú no conoces a Dios de una manera personal, si tú no le has invitado a Jesús a entrar a tu vida, a tu corazón, yo te quiero invitar hoy. El dueño, el padre de familia está saliendo a tu encuentro y te está diciendo: ven, quiero que tú seas mi hijo. ¿Me aceptas en mi corazón, en tu corazón, como mi Señor y Salvador? Tú puedes hacer esta oración, puedes aceptar a Jesús en tu corazón. ¿Hay alguien acá? Levante su mano si quiere hacer esta oración por primera vez. Gloria a Dios, tenemos a alguien acá. ¿Alguien más? El dueño de la viñedo, el padre de familia, nuestro Dios, está saliendo a tu encuentro. ¿Alguien más? Gloria al Señor. ¿Alguien más acá? Gloria a Dios. Repitan conmigo esta oración. Arriba tenemos a alguien más. Gloria al Señor. Repitan conmigo: Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Limpia mi corazón. Entra en mi vida y ayúdame a caminar en ti. Si tú has hecho esta oración, estás pasando de muerte a vida espiritual. El padre de familia quiere abrazarte y quiere cuidar de ti. Pero ¿qué tal si cerramos todo este tiempo cantando esta canción y crea en ese Dios de promesas? Pero usted haga su parte. Dios lo puede hacer, pero usted crea en ese Dios con su corazón alineado al Padre, con la actitud correcta. En ti confiaré. Si quiere, póngase de pie un momento, por favor. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor, y siempre lo serás. Crea en el Señor que Él puede hacer una gran obra en su vida. Pero usted debe estar ahí firme, esperando con paciencia. Descanse en el Señor mientras esto pasa, porque Él puede hacer, Él puede mover montañas. Él lo puede todo. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra Señor, gracias. En ti confiaremos, Dios. En ti confiaré.
Gracias, Señor, en ti confiaremos. En ti confiaremos, Señor, y en ti tenemos esperanza. Tú puedes ser la generación de la 11ª hora. El Señor sale a tu encuentro. Nunca sientas que Dios llega tarde. El Señor va a llegar en el tiempo oportuno. Va a hacer su obra en el tiempo oportuno. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Gloria al Señor. Puede tomar su asiento también. Gloria a Dios.